Muy buenas noches para todos ustedes. En esta ocasión quiero compartirles una meditación, una reflexión en torno a la noche oscura espiritual. Temática, realidad esta en la que todos estamos sumergidos. Realidad y experiencia que en algún momento del proceso y trayecto de la relación con Dios puede intensificarse de manera especial y contundente, pero que no obstante, hasta que no veamos a Dios cara a cara, hasta que no veamos al Señor en la luz esplendorosa del reino de los cielos, estamos en noche, estamos en crecimiento, estamos en proceso. ¿Qué mejor palabras para comenzar que aquellos tan conocidos versos de San Juan de la Cruz, gran maestro espiritual de la noche, gran guía en medio de la noche, como lo es el poema de la noche oscura? Hagamos que estos versos sean para nosotros una experiencia orante, de recogimiento interior y efusión del Espíritu. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa ventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa ventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo les regalaba, y el ventalles de cedros aire daba. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. En esta reflexión sobre la noche oscura espiritual, según San Juan de la Cruz, partimos de un principio, partimos de un hecho. La vida espiritual siempre es un proceso. La vida espiritual es toda la vida cuando es guiada por el Espíritu Santo, como dirá San Juan Pablo II en este hermoso texto llamado Ecclesia in America, la Iglesia en América. Por lo tanto, como la vida humana misma, la vida espiritual es procesual, es pedagógica. Hay etapas determinadas que van marcando, que van jalonando los diversos procesos de la vida en relación con el Espíritu, en relación con Dios. Ese proceso de la espiritualidad, ese proceso de nuestra vida cuando es guiada por el Espíritu Santo, ha tenido varios intentos de clasificación en la historia de la espiritualidad. Concretamente en la Edad Media, en la teología escolástica, esa teología que va surgiendo bajo la sombra de la escuela, de las catedrales, de las universidades que surgen en la Edad Media, se intenta hacer una clasificación de las etapas de los diversos procesos de la vida espiritual. Así, por ejemplo, se habló de tres vías, la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva, como modo de clasificar, de enmarcar y definir en cierta manera en tres etapas todo el proceso de la vida espiritual. En la misma Edad Media, algo que retoma San Juan de la Cruz, en el siglo XVI, se llegará a hablar también de los estados del alma. El alma, la persona, el espiritual, va pasando como por tres etapas o estados claramente definidos en esa guía del espíritu que es su espiritualidad o su vida espiritual. Así se llegará a hablar del estado de los principiantes, los que van principiando, comenzando la andadura de la espiritualidad. Segunda etapa, el estado de los aprovechados,
aquellos que ya van avanzando en la vida espiritual y van entrando en una oración típicamente de contemplación, una oración infusa, es decir, no provocada, no estimulada humanamente, sino toda ella jalonada, sostenida, provocada, guiada por el Espíritu Santo. Y en esta misma concepción de la vida espiritual como un proceso en tres estados, se habla en tercer lugar del estado de los perfectos, los que ya están en la santidad, en la unión de amor con Dios. En esa misma Edad Media, un autor alemán, algo que se atribuye a San Bernardo, algo que también alguien ha atribuido a Tomás de Aquino, pero que es de un autor alemán, el Helvicus, se nos va a hablar de la vida espiritual en 10 etapas, en los grados de amor, los 10 grados de amor. Otra manera de concebir ese proceso que es la relación con Dios y que es la espiritualidad. Digo esto porque atendiendo a los escritos de Juan de la Cruz, también podemos pensar en etapas típicas y clásicas de la relación con Dios. En el Santo Padre Juan encontramos 5 etapas en ese itinerario hacia la plenitud humana y espiritual. Tengamos en cuenta que definir una etapa en la relación con Dios o en la vida espiritual es hablar de términos generales, es hablar de lo ordinario, de lo que Dios, el Señor, normalmente acostumbra. Pero como decía la Santa Madre Teresa de Jesús, las cosas del Espíritu hay que tomarlas con anchura y libertad, como lo es el mismo Espíritu que las gesta, que las guía y que las madura. No podemos enmarcar rígidamente la relación con Dios en unas etapas determinadas y determinantes, porque el Señor siempre puede sorprendernos. Dicho esto como salvedad y aclaración, retomo lo que es el esquema sanjuanista de San Juan de la Cruz de la vida espiritual. La primera etapa que dirá el Santo Padre, el Santo Místico, doctor de la Iglesia, es una etapa de relativa tranquilidad. Es la etapa del enamoramiento espiritual. Es la etapa de la sensorialidad, de la euforia. Es la etapa donde los sentidos están activados y parece que vemos a Dios, olemos a Dios, tocamos a Dios. Parece que el Espíritu Santo como que nos quema dentro, como que nos arde dentro y lo percibimos. Parece que vemos a Dios en las hojas de los árboles cuando se mueven. Parece que todo habla del amado. En todo cuanto se piensa en el amado divino, como dirá San Juan de la Cruz. Esta etapa siempre es bienvenida, siempre a modo de engolosinamiento, como dirá Santa Teresa, de aficionarse, como a modo de estimulación espiritual, de sensibilización espiritual, de seducción divina. Esta etapa está más que perfecta en sí misma. Es la etapa donde somos heridos amorosamente, como dirá Juan de la Cruz, y buscamos a ese que nos ha herido de amor, que nos ha inquietado, que nos ha seducido, que nos ha interpelado. Pero esta etapa pasa. Todos sabemos, si hemos llevado un tiempo, unos años de intensa vida espiritual, al menos de querer vivir una oración de recogimiento más consciente, más explícita, que el fervor espiritual pasa muy rápido en la relación con Dios. Y luego viene una segunda etapa, viene la primera noche, viene la purificación, viene la sanación del sentido, como dirá Juan de la Cruz, la integración de la corporeidad de mi cuerpo, la integración de mi sensorialidad, de mis sentidos en la relación con Dios. Y cuando eso está pasando, a ese Dios que le veía tan claro, ya no le veo tan claro. A ese espíritu que me quemaba dentro de un modo explícito, palpable, tangible, ya no le siento, sino que un frío me ha helado el alma, que un vacío parece que se ha apoderado de mí, y donde antes sentía bonito y sabroso a Dios, ahora a lo mejor ya no se siente nada, ya no se percibe nada. Es la etapa de la primera purificación, de la noche del sentido, como dirá Juan de la Cruz en su nomenclatura, en su lingüística propia para hablar de la vida espiritual. Pero esto también pasa y llegaremos a una tercera etapa,
una etapa que llamará el místico doctor de consolidación, para sintetizar la experiencia adquirida, para recoger los frutos de la primera noche, que será un humilde y propio conocimiento de sí mismo, de su fragilidad, una reconciliación con la fragilidad humana, emergente o de un modo exterior en la sensorialidad o en la corporeidad. Pero luego viene otra etapa, la cuarta etapa en el proceso hacia la santidad, hacia la maduración personal, hacia la humanización, hacia ese proceso de asemejarnos cada vez más a Jesucristo. Viene lo que llama Juan de la Cruz la noche del Espíritu, la horrible, horrenda noche, en la que parece, dirá el Santo Padre, que vemos los infiernos abiertos, pero no fuera, sino dentro de nosotros mismos. Una noche en la que percibimos que no es solo que Dios nos ha abandonado, sino que de hecho parece que nos odiara. Parece que a Dios no le importamos, que no nos ama, que nos ha dejado en una profunda soledad interior. Pero esta etapa también pasa y vendrá la quinta etapa, la etapa de la madurez, la etapa de la plenitud, la etapa de la sanación interior profunda, de las raíces más hondas de la propia humanidad y la propia relación con Dios. Viene la unión con Dios, viene la santidad, viene la plenitud humana y espiritual. Dentro de esas 5 etapas en las que Juan de la Cruz podría clasificar todo el proceso de la vida espiritual, la vida humana entendida, leída desde la óptica, desde la clave de la espiritualidad, hay 2 etapas que son críticas. Es la segunda y la cuarta etapa. Ambas etapas que podemos llamar de un modo sintético noche oscura. La noche es la etapa más crítica, la más necesaria, la más urgente dentro de la relación con Dios, en el camino y proceso hacia la santidad, hacia la plenitud humana y espiritual. ¿Qué es la noche oscura? ¿Cómo comprender la noche oscura? ¿A qué se refiere Juan de la Cruz cuando habla de estas etapas dentro de la relación con Dios llamada noche oscura? ¿Y por qué es tan importante esta noche, tan fundamental esta noche? La noche oscura en Juan de la Cruz no es una definición, no es un concepto teórico, es un símbolo evocador. Si la noche fuera una definición, sabemos que toda definición es poner fines, es enmarcar, es limitar, es coartar la realidad, encerrarla, ponerle un cerco. Entonces, si fuera una definición, significaría solo una cosa y no más que eso. Pero como noche oscura es un símbolo, el símbolo no define, el símbolo evoca, la noche podemos entenderla de varias maneras. Noche oscura en San Juan de la Cruz es un símbolo evocador para hablar del proceso de conversión, de metanoia, de cambio de mentalidad, de reestructuración mental. Es un símbolo para hablar de la purificación, maduración y ensanchamiento de la mirada. Es un símbolo para hablar del proceso de sanación interior profunda de la persona humana. Es un símbolo que evoca la reeducación de toda la persona. Es un símbolo que evoca la reconstrucción, la transfiguración, la construcción en nosotros mismos de ese modelo fundamental, de ese paradigma fundamental para nosotros que es Jesucristo. De manera que la noche no es más que el proceso mediante el cual Dios me trabaja, Dios me sana, Dios me humaniza, Dios me exquisita, Dios me va asemejando a Jesucristo, va haciendo de mí alter Christus, otro Cristo. La noche oscura tiene etapas. Ese proceso de crecimiento humano y espiritual tiene 2 grandes etapas. Tiene la etapa del sentido y la etapa del espíritu. En la antropología sanjuanista,
En el modo como Juan de la Cruz comprende a la persona humana, nosotros tenemos la dimensión del sentido y la dimensión del espíritu. El sentido abarca el cuerpo vivo, la animalidad, dirá Juan de la Cruz, nuestra corporeidad, nuestra dimensión biológica. Pero también el sentido abarca los típicos 5 sentidos: la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto. Pero también el sentido abarca para Juan de la Cruz la imaginación y la fantasía. Todo eso para el místico es sentido. Si decimos que la noche tiene 2 etapas, y la primera etapa es la noche del sentido, y hemos dicho que la noche oscura es el proceso de humanización, de sanación interior profunda, de reeducación de toda la persona, entonces la noche del sentido no es más que la sanación de mi cuerpo, de mi vista, mi oído, mi tacto, mi olfato, mi gusto. Que la sanación y purificación, que la humanización, que la sanación profunda también de mi imaginación y de mi fantasía. Aquí es importante notar que a veces pensamos que la espiritualidad solo tiene que ver con ese ente metafísico, para decirlo en lenguaje filosófico, con esa realidad que llamamos alma, como una realidad sin cuerpo, netamente espiritual, que no se puede medir, que no se puede pesar, pero la espiritualidad tiene que tocar también la corporeidad, tiene que tocar mi cuerpo, para hacerlo cuerpo espiritual. Tenemos que aprender a integrar el cuerpo en la vida espiritual, porque es lo que hacemos en la liturgia, por ejemplo. Toda la liturgia es una expresión corporal. En la liturgia se habla, en la liturgia uno se arrodilla, uno se inclina, uno se pone de pie, uno levanta los brazos, uno inclina la cabeza, uno es tocado en la corporeidad sacramentalmente con los óleos, con las unciones, con el agua bendita, etc. De manera que la corporeidad, que el cuerpo debe ser sanado, humanizado, integrado en la vida espiritual para poder avanzar hasta la unión con Dios. Tenemos grandes problemas con la integración de la corporeidad bajo la guía del Espíritu Santo. A la luz de la revelación, a la luz de la palabra, no habría por qué haber problema en la integración de mi cuerpo en la relación con Dios, ya que el cuerpo lo hizo Dios y todo lo hizo bueno. Ya que el mismo Dios se humaniza, se hace corporalidad humana. Es el misterio de la encarnación, un Dios que asume la condición humana, la corporeidad humana y se humaniza, acampa, habita encarnado entre nosotros. El Señor nos deja su cuerpo en la Eucaristía. El Señor resucita con una identidad corporal, de manera que mi cuerpo tiene que ser integrado en mi vida espiritual, tiene que ser sanado en el proceso de la noche oscura para que pueda ser también y participar de esa semilla de incorrupción en la gloria de la resurrección. Luego, la noche oscura, la purificación, la reeducación interior en la que nos va sumergiendo el Señor a la luz de San Juan de la Cruz, tiene que tocar los sentidos. Tengo que aprender a mirar como mira el Señor, gustar divinamente, espiritualmente, oír, hablar aquello que sea según Dios. ¿Cómo estamos cuidando la sensorialidad, la perceptibilidad, el tocar, el rozar, el ver, el mirar, el gustar, el oír? Tiene que ver perfecta y plenamente con la espiritualidad. Eso también lo toca la noche oscura en la primera etapa de la noche del sentido. Pero también sana, pero también toca mi imaginación y mi fantasía. La imaginación hay que integrarla en la vida espiritual. Cuánto bien puede hacer una imaginación educada, humanizada, purificada para la oración, para la relación con Dios. Una imaginación equilibrada y canalizada para imaginar divina y espiritualmente, poder reconstruir espacios geográficos
que nos ayuden a un profundo recogimiento interior en Dios. Es la primera etapa de la noche oscura. La sanación, la reeducación, la humanización, el toque delicado con mano blanda de la dimensión del sentido humano. Cuerpo, sentir por fuera y sentir interiormente, sentir por dentro. La segunda etapa de la noche oscura es la noche del Espíritu. Ya aquí no hay que sanar, no hay que reeducar, no hay que humanizar mi cuerpo. Ya el cuerpo está integrado espiritualmente. Ya está sometido en libertad creadora a la acción del Espíritu Santo. Ya no hay que trabajar la sensorialidad, los sentidos. Ya el chisme, por ejemplo, se supone que está más que superado. Ya la sensorialidad, el gustar, el sentir bonito, no es el criterio para saber que la oración fue buena o que Dios ha estado trabajando en mi vida. Ya en esta segunda etapa sabemos que a veces cuando menos sentimos a Dios, en la experiencia y práctica espiritual a veces es cuando más presente está. Esa es la paradoja de la noche oscura. Un Dios cuya presencia se disfraza de ausencia, cuya plenitud y llenitud se disfraza de vacío, cuyo fuego se disfraza de hielo, de un frío interior que parece que Dios nos ha abandonado y quizás es cuando más cercano está en la propia vida. Ya ahora en la segunda etapa del proceso de la noche oscura, de esa revisión profunda de criterios, de ese cambio de mentalidad, hay que sanar el espíritu humano. El espíritu humano tiene la razonabilidad, el entendimiento. Hay que sanar la mentalidad y la razón. Significa esto que hay que reamueblar la cabeza. Significa esto que hay que aprender a pensar de un modo distinto. Que hay que ir adquiriendo la mirada cristiana, que no es otra sino la mirada de Jesucristo. Y eso es muerte, eso duele, eso cuesta, no es fácil, siempre es un proceso. La única manera fácil de cambiar de cabeza, de mentalidad, es cortando la cabeza. Cualquier otra manera no es fácil. Siempre será proceso. Siempre nos va a costar renunciar a una manera de pensar, de ver la vida. Porque de esa manera hemos aprendido a pensar, aprendido a vivir, aprendido a hablar y comunicar. Luego nos cuesta cambiarlo, nos cuesta ceder. Por eso cuesta la conversión, la metanoia, el cambio de mentalidad, que no es quizás cambiar de ideas, no es olvidar lo aprendido, cuanto reamueblar, reacomodar las ideas que ya tenemos en las cabezas y en la propia vida, dejar que una chispa de evangelio, dejar que una luz de Cristo entre profundamente en nuestra manera de pensar y concebir la vida, a los demás, a nosotros mismos y a la realidad. La noche del Espíritu va a implicar también sanar la voluntad, reeducar la voluntad. Va a implicar que allí donde no hay amor, poner amor para sacar amor. Va a implicar hacer la experiencia de un amor mayor, de un bien mejor. Va a implicar sanar la afectividad profunda para que el afecto se convierta en efecto de amor en nosotros. Nos va a capacitar para amar más maduramente y mejor, como solo puede amar a alguien configurado según Jesucristo. Pero también la noche del Espíritu me va a sanar la memoria, va a sanar los recuerdos de mi pasado, va a abrir mi memoria del pasado a esperanza de futuro. Me va a dar la clave para esperar en Dios, para vivir en Dios, para sanar el rencor profundo que me amarga la vida y el resentimiento interior. Es la sanación, es la conversión, es la reeducación que se gesta en la segunda etapa de la noche oscura, en la noche del Espíritu. Ese proceso mediante el cual Dios nos sana, Dios nos va reeducando.
nos va transfigurando, nos va humanizando. ¿Se siente bonito? No, todo lo contrario. Si nosotros hacemos del sentir bonito el criterio de la vida espiritual, vamos errados en la relación con Dios. Si yo soy de las personas que pienso que la oración fue fructífera porque sentí bonito en la oración, porque vi a Dios en la oración, y salgo de la oración sin decidir y determinado a amar más y mejor, a perdonar, a misericordiar, voy errado en el criterio. Es en la vida, es en la misericordia, es en el amor, es en el servicio, es en el estar y en la entrega donde se discierne la vida espiritual, no en la sensorialidad sabrosa, jubilosa y eufórica de una primera etapa muy sensible en la que parece que tenemos a Dios en las palmas de las manos, pero no, somos nosotros quienes estamos en las palmas de las manos de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando se hace noche oscura, cuando no vemos a Dios, cuando no percibimos a Dios, cuando no nos quema o nos calienta el calor del Espíritu? Hay una imagen que me ayuda a comprenderlo. Normalmente siempre estamos en las palmas de las manos, de las inmensas manos, de las tiernas manos de Dios. Como estamos en las palmas de sus manos, la luz del Espíritu nos da, nos ilumina, nos calienta, nos sostiene, nos abriga, nos cobija amorosa y cálidamente. Pero Dios tiene a veces que cubrirnos con su otra mano, meternos muy profundamente en su corazón y en su pecho de amor, para sanarnos, para trabajarnos, para humanizarnos y reeducarnos, para sanar las raíces más profundas de la propia interioridad, de la propia historia y humanidad. Como estoy totalmente cubierto por Dios y sumergido en su corazón, ya no veo la luz. Pero esa ausencia de luz no es falta de Dios, es un exceso de gracia. No es un Dios que se ha alejado de mí, es un Dios que me va metiendo más adentro en la espesura de su amor, su unción, su gracia y su misericordia. ¿Cuánto dura la noche oscura? Ese proceso mediante el cual Dios nos va trabajando, en el que ya no le sentimos, ni le vemos, ni le palpamos, en el que ya no nos sentimos cobijados bajo la sombra amorosa de su presencia. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura el desierto espiritual? ¿Cuánto dura la sequedad espiritual? Tanto cuanto sea necesario. Pero en realidad, si somos radicales, en la simbología sanjuanista, la noche oscura va a durar toda la vida. ¿Por qué? Por lo siguiente. Hemos dicho que la noche oscura es un símbolo que usa Juan de la Cruz para hablar del proceso de conversión, de humanización y sanación personal. La persona estará en ese proceso hasta que vea a Dios cara a cara, hasta que esté en el mediodía, dirá Juan de la Cruz simbólicamente, hasta que esté en el cielo. Y hasta que no estemos en el cielo, por lo tanto, estaremos en noche, estaremos en crecimiento, estaremos en conversión, estaremos en purificación, estaremos en humanización y exquisitación humana y espiritual. Entonces, si la noche dura toda la vida, si el proceso de crecer dura toda la vida, ¿por qué Juan de la Cruz habla de noches en plural? Dirá Juan de la Cruz, no es atendiendo a una diversidad de noches que hablamos en plural, sino a diversas etapas, intensificaciones, magnitudes dentro del mismo y todo proceso que dura toda la vida. Decimos que estamos en noche oscura cuando la noche aprieta, pero es que en realidad no hemos salido de la noche. Decimos que estamos en noche oscura cuando muerde la sequedad espiritual, cuando se intensifica, pero en realidad nunca salimos de la noche. Siempre estamos en la noche. El criterio será el siguiente. Mientras haga falta la fe, hay noche oscura. Porque la fe nos da ese claro oscuro, el claro de Dios y el oscuro del quirófano divino en el que estamos siendo sanados, que es la evocación de la noche como símbolo espiritual sanjuanista. Padre, ¿cómo sé yo
que lo que me está pasando en la oración, que lo que me está pasando en mi vida espiritual, no es una depresión psicológica, sino una noche oscura espiritual. ¿Cómo sé yo que lo que me quita el ánimo, el ímpetu, la paz interior, que lo que me ha secado sensorialmente no es una depresión, sino una noche oscura espiritual? ¿Cómo sé yo que esta sequedad que estoy experimentando, que este desierto, que esta desolación, que este desconsuelo, que este malestar que estoy experimentando, cómo sé yo que no es consecuencia de un pecado en mi vida que obstaculiza la gracia? ¿Cómo sé yo que es noche oscura? Juan de la Cruz nos va a regalar 3 criterios para discernir una noche oscura. Dirá el Santo Padre Juan de la Cruz, en el segundo libro de su vida del Monte Carmelo, capítulo 13, números del 2 al 7, segundo libro de su vida del Monte Carmelo, capítulo 13, números del 2 al 7, Juan de la Cruz nos va a compartir 3 criterios para discernir una noche oscura, para saber si lo que me está pasando es algo quizás psicológico, es algo quizás moral, un pecado que obstaculice la acción de la gracia en mí. Saber si es algo quizás de un problema, un conflicto que me está distorsionando y secando la afectividad y el espíritu. Dirá Juan de la Cruz que hay unos criterios para discernirlo. Primero, es ver en sí que ya no puede meditar ni discurrir con la imaginación, ni gustar de ello como de antes solía. Antes haya sequedad en lo que antes solía fijar el sentido y sacar jugo. Yo antes iba a la oración, por ejemplo, y hacía un poco de lección divina, oraba la palabra, una lectura orante de la palabra. Y apenas invocaba al Espíritu Santo y comenzaba la lección, la lectura espiritual, me proponía orar 10 versículos, por ejemplo. Y ya el primer versículo no tenía que seguir porque encontraba un punto cálido que me quemaba el corazón. Empezaban las lágrimas a deslizarse por las mejillas a raudales. Sentía un calorcito espiritual que se movía y me recorría por dentro y por todas las venas. Y me era tan clara la presencia de Dios y se espeluznaba mi piel y sentía a Dios y le oía con claridad. Y su palabra me era tan eficaz, tan clara, tan contundente, que no había que leer más. Pero ay, Padre, como me comenta mucha gente, ahora leo y me leo un capítulo y me leo un evangelio entero y me leo toda la palabra y no siento nada. No encuentro un punto cálido. El corazón no se mueve ni se calienta. Las lágrimas no salen ni bajo tortura. ¿Qué me está pasando? Puede ser noche oscura. Es apenas el primer criterio. Podría ser. Y yo antes me imaginaba los ángeles volando a mi alrededor y que Jesús venía y me abrazaba y me calentaba y me acurrucaba en su corazón y escuchaba su latir y ya no lo imagino. ¿Qué me estará pasando? Podría ser noche oscura. Segundo criterio, es cuando ve que no le da ninguna gana de poner la imaginación ni el sentido en otras cosas particulares, exteriores ni interiores. A uno no le da gusto nada. No encuentra uno gusto ni en el comer, ni en el dormir, ni en el compartir, ni en el orar, ni en el meditar, ni en el trabajar. ¿Por qué? Porque el gusto está siendo trabajado por la acción del Espíritu y ya no se siente. No es que solo en la oración se experimenta la sequedad, el vacío, la sensación permanente de ausencia. Si esa es realmente una noche oscura, es toda la vida lo que se te seca. Como aquella señora que vino a un discernimiento espiritual y me comenta, Padre, creo que estoy en noche oscura porque no encuentro gusto en la oración. ¿Y encuentra gusto en algo más en la vida? No. ¿Hay algo que te guste de la televisión, de las redes sociales, salir de compras? Ah, Padre, mi telenovela. ¿Te da mucho gusto la telenovela? Sí. Entonces no es noche oscura, porque el sentido aún está despierto. Si algo te da gusto,
si algo te da gozo, si algo te provoca placer, significa que el problema hay que buscarlo entonces allí donde se da solo la sequedad. Y solo experimentas la sequedad o el vacío cuando te recoges conscientemente en oración. Luego es una cuestión que hay que discernirla en el ámbito espiritual, quizás psicológico, quizás moral, pero que no podemos llamar propiamente noche oscura. Si estás en noche oscura, profunda y dura, el gusto se apaga, la sensorialidad se apaga, no encuentras gusto en nada. Alguien dirá, Padre, pero eso es una depresión. El tercer criterio hace que no sea una mera depresión. El tercer criterio sería, no encuentras gusto ni en la oración ni en nada. Vas a buscar a Dios y no le encuentras. Dios no te habla. Andas sin ningún placer. La sensorialidad está totalmente apagada y aún así estás más activa o activo que nunca en la misericordia, en el servicio, en el amor, en la caridad. Estás más atenta o atento que nunca al otro, para acoger al otro. El amor está más despierto que nunca. Confías en ti menos que nunca, es decir, eres consciente de tus limitaciones, de tu fragilidad, pero a la vez necesitamos más que nunca al Dios ausente, a ese Dios que parece que me ha abandonado, que ya no me ama, que ya no me habla, que ya no me calienta, a ese que experimento y percibo que ya no le importo, le busco, le necesito más que nunca. Por lo tanto, tengo más necesidad que nunca de recogimiento interior. Alguien puede decir desde una óptica meramente psicológica, pero eso es por un lado depresivo y por otro lado es masoquismo. Porque si Dios te ha soltado, si Dios te ha dejado, si Dios parece que no te ama, ¿por qué insistes en buscarle? ¿Por qué insistes en mendigar la percepción de su presencia? ¿Por qué insistes en decir que es una noche oscura espiritual y no terminas de reconocer que es una depresión psicológica? El depresivo se echa en una cama a morirse. El otro tampoco le importa mucho. No tiene mucho ánimo para hacer nada, para levantarse cada día, para luchar, para olvidarse de sí, comprometerse con el otro. No tiene esa motivación interior, ese empuje interior, y a más aguda la depresión, menos todavía. De manera que el tercer criterio es necesario, el tercer criterio es infalible. Juan de la Cruz lo volverá a enumerar en el libro primero de la Noche Oscura, capítulo 9, de la siguiente manera. La tercera señal que hay para que se conozca esta purgación del sentido es no poder ya meditar ni discurrir en el sentido de la imaginación como solía, aunque más haga de su parte, pero por otra parte está más presente que nunca al otro y busca más que nunca a Dios. Entonces lo que te está pasando, lo que tenemos, ¿es noche oscura o será una cuestión psicológica? Puede ser que estemos medio deprimidos. Puede ser que haya un problema en la familia, en el matrimonio, que te desconcentre cuando vayas a la oración y que experimentes un vacío, una sequedad, una percepción como de ausencia profunda. Eso es posible. Puede ser que haya un pecado en este momento de tu vida que te esté robando la paz interior, que esté obstaculizando el libre fluir de la gracia y de la relación con Dios, pero también podría ser que la noche oscura se va intensificando, que Dios te va sanando, que te va madurando interiormente. Alguien dirá, Padre, cualquier problema de la vida, cualquier adversidad de la vida, cualquier ausencia de la vida es ya de por sí una noche oscura. Le diré, no necesariamente. Así como no cualquier problema o adversidad es una cruz en sentido espiritual en sí misma, así tampoco ningún problema o adversidad en sí mismo es ya noche oscura espiritual. Ahora bien, yo puedo hacer de cualquier problema, de cualquier enfermedad, de cualquier ausencia, de cualquier conflicto, de cualquier realidad compleja de la vida, una noche oscura espiritual. ¿Cómo? ¿Bajo qué condición? Si lo vivo
teologalmente. Vivirlo teologalmente quiere decir vivirlo en fe, esperanza y amor. Pongo un ejemplo. Esta madre ha perdido a su hijo único de un modo trágico. Un muchacho joven, la madre de por sí viuda, el muchacho sale un día de la casa, ya no regresa. Lo que sí llega es una noticia: su hijo ha fallecido. Duro impacto, cruento impacto, que estruja el alma y parece que la devora para cualquier madre. El hijo ya es irrecuperable, físicamente hablando. Ya sucedió lo inevitable. Ya no se puede volver atrás. Ya el dolor está en el corazón de esa madre. Ya esa vida está destrozada de alguna manera. ¿Puede esa madre sacar de ello, sin que Dios lo haya mandado ni buscado, algún fruto espiritual? ¿Puede aprovecharlo e integrarlo espiritualmente? Sí. Viviéndolo en fe, esperanza y amor. En fe, Señor, confío que este dolor que me arranca el corazón algún día se apaciguará. Confío que mi hijo está en tus manos. Confío en que la última palabra sobre su vida y la mía está en tus manos y en tu voluntad. Me abandono en un gesto de confianza allí donde otra persona quizás se quitaría la vida. Confianza, fe. Amor. Señor, no entiendo tu amor. No me cuadra tu manera de decir que me amas, quitándome a mi hijo único. No obstante, yo decido seguirte amando. No digo que lo sienta, digo que lo decido. Sigo apostando por ti, aunque siento que me has abandonado, que no me has amado en concreto para con este hijo que ha fallecido. Esperanza, confío, espero que un día me voy a reunir con este hijo amado en tu presencia. Tengo la esperanza de que lo voy a recuperar para la vida eterna, en tu amor y en tu presencia. Esta actitud tiene 3 efectos en la persona. Son los 3 efectos de toda noche oscura espiritual. Primero, ilumina el entendimiento. Me ayuda a ver la vida de un modo distinto, a comprenderlo todo de un modo distinto. No deja de doler, no deja de haber sufrimiento, pero hay una recomprensión de la experiencia, una reasimilación de la experiencia, una transfiguración de la experiencia. Segundo fruto de la noche es que me purifica, me sana el corazón, mi interioridad, de todo aquello que no sea según Dios. Tercer fruto de la noche oscura, me une más con Dios, me santifica, me sana y reeduca todo totalmente en mi ser, en mi historia. Otro ejemplo, me han anunciado que tengo una enfermedad terminal. Yo puedo echarme a una cama a morirme, a deprimirme. Yo puedo ofender a medio mundo. Yo puedo hacer de todo el mundo un enemigo. Yo puedo convertir a Dios en mi enemigo, porque entiendo que Él me mandó la enfermedad, por ejemplo. Porque entiendo que pudiendo prevenirla no lo hizo. Y reniego, y resiento, y me amargo la vida, y le amargo la vida a los demás. Es una manera posible de asumirlo y entenderlo, pero una manera espiritualmente adecuada y de hacer de ello una noche oscura que me ilumine, que me purifique, que me caliente, que me sane y que me una con Dios, es vivir esa experiencia en fe, abandonándome en los brazos de Dios, aunque me cuesta, aunque me duele, aunque sufra. Señor, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad, no la mía. No quiero sufrir, estoy sufriendo, pero ¿qué voy a hacer? ¿Quitarme la vida? ¿Echarme a una cama, morirme, deprimirme? ¿O vivir lo que me queda de vida con sentido, que valga la pena? Cada día, cada instante, cada segundo, como el último, como el primero, como el único, con tu gracia, bajo la unción de tu mirada, bajo la calidez de tu presencia. Vivirlo en esperanza. Señor, tengo la esperanza de que si no me sano, al menos te veré pronto. Sería una actitud creyente madura, repito, aunque no deje de sufrir, de doler, porque somos humanos y sufrimos y sentimos y tenemos un cuerpo que gime,
que grita y que duele. Vivirlo también en clave de amor. Yo decido convertir de esta experiencia de enfermedad una experiencia de amor. Ofrezco este dolor por aquellos que no te conocen, por ejemplo. Aunque me duele, si puedo evitar quejarme a tiempo y a destiempo, por amor a los que me rodean, para no hacer de su vida un infierno, yo decido por amor quejarme un poquito menos manipuladora y victimizadoramente. Por ejemplo, ¿cuál es esa experiencia adversa que tienes en este momento en tu vida? ¿Un problema matrimonial? Quizás. ¿Una situación conflictiva de familia? Tal vez. ¿Un hijo problemático que anda en vicios, en drogas? Es posible. ¿Es una situación financiera? ¿Las finanzas se han derrumbado? Otra probabilidad. ¿Es una situación de enfermedad psicológica o enfermedad física? También podría ser. Hazlo noche oscura, sácale fruto espiritual. A veces estas cuestiones se entienden más y mejor cuando las iluminamos con algunos testimonios concretos. Por eso les voy a compartir ahora 3 testimonios de 3 personas y cómo vivieron la noche oscura de un modo muy profundo, para que al menos nos quedemos con el testimonio narrativo de estas personas. La primera es una santa, Carmelita Descalza, monja de clausura, tercera mujer declarada doctora de la Iglesia en 1997. Hablo de Teresa de Lisieux, Little Flower, Santa Teresita de Niño Jesús, quien falleció a los 24 años de edad. Teresita vivió el último año y medio de su vida, los últimos 18 meses de vida, una terrible noche de fe, una profunda noche espiritual. Quiero dejar que sea ella la que nos comparta su testimonio, tal y como nos lo cuenta y describe en Historia de un alma, que es su autobiografía espiritual. Dice Teresita: tenía entonces una fe tan viva, tan clara, que el pensamiento del cielo me hacía totalmente feliz. No podía creer que hubiera impíos sin fe. El siglo XIX, siglo de Teresita, concretamente en Francia, es un siglo de gran auge del ateísmo, donde decir yo soy ateo era prácticamente una honra, era prácticamente un honor, era un mérito prácticamente. En este contexto Teresita dirá: yo no entiendo que alguien no tenga fe, que haya un impío, un incrédulo. En los días tan alegres del tiempo pascual, Jesús me ha hecho sentir que realmente hay personas que no tienen fe. Atención a sus palabras, no dice me ha hecho pensar o me ha hecho comprender mentalmente, no, me ha hecho sentir. Teresita se siente a sí misma atea. Atención a lo que estoy diciendo, que es muy serio. Y las palabras son estas y no otras. Teresita pasa por una purificación tan profunda de la fe que se percibe a sí misma sin fe. Percibe que no hay cielo, que no hay Dios. Y si no hay Dios, Dios no la ama. Percibe que todo aquello en lo que creía ha dejado de existir. Y cuando se queja, y cuando busca, y cuando ora, y cuando intenta, parece que las tinieblas le hablan y le dicen: esperas un cielo, esperas un más allá, sigue esperando tontamente y tendrás una nada más tenebrosa todavía. Sigue diciendo Teresita: Dios permitió que mi alma fuera invadida por las más espesas tinieblas, noche oscura. De hecho, un paréntesis, Teresita conoció la noche oscura como realidad teórica, como esquema espiritual, como lenguaje y símbolo de Juan de la Cruz, ya que ella le encantaba a su padre, San Juan de la Cruz. Él permitió que mi alma fuera invadida por las más espesas tinieblas y que el pensamiento del cielo, tan dulce para mí antes, no fuera en adelante sino motivo de lucha y de tormento. Esta prueba no iba a durar unos días, tampoco algunas semanas. Se iba a prolongar hasta la hora marcada por Dios
y esa hora aún no ha llegado. Cuando escribe esto está sumergida en plena noche oscura de la fe. Sigue diciendo: me imagino que he nacido en un país cubierto de espesa tiniebla. Nunca he contemplado el aspecto alegre de la naturaleza, inundada, transfigurada por un sol radiante. Desde mi infancia, es cierto, oigo hablar de esas maravillas. Sé que el país donde estoy no es mi patria, que hay otra patria a la que debo aspirar, pero toda esa patria desaparece, toda esa patria se desdibuja, y dirá Teresita enfáticamente: todo ha desaparecido. Alguien ha llegado a hablar del ateísmo de una santa. El lenguaje, en este caso, es más que válido. Teresita experimentó el último año y medio de su vida que no existe Dios. Lo experimentó como profunda ausencia personal. Pero es la paradoja del místico cuando está en la noche de la fe, que percibe que Dios no existe, o que está ausente, o que le odia, o que no le ama, y sin embargo es cuando más le busca y cuando más le necesita. ¿Cómo sabe uno que quiere agua cuando tiene sed? Porque ya ha probado el agua de alguna manera. Las piedras están secas como aquel que tiene sed, aquel que no tiene agua, pero las piedras no salen buscando el agua. Les falta la vida que busca, la vida que se mueve, la vida que inquieta. ¿Cómo sé yo que algo es bueno? Porque de alguna manera le he probado. Es la paradoja del místico en la noche de la fe, que a ese Dios que parece que le ha abandonado, es lo que más necesita en su vida, es lo más apremiante de su existencia. Otro testimonio lo cuenta el padre María Eugenio del Niño Jesús, que ha sido declarado beato recientemente, carmelita descalzo francés. Es el siguiente: cuenta él que en un monasterio de monjas en Francia, en la montaña, había una monja que tenía 30 años en una profunda noche oscura. Teresita solo pasó año y medio, al final pasó la noche. Esta monja tenía 30 años en noche oscura. Era tan fuerte la noche, la purificación de la fe de esta mujer, que ni siquiera podía decir el nombre de Dios. No podía decir siquiera Dios sin sentir que se le desgranaba el pecho, que le mordía una fiera por dentro, que se le helaba el alma, que todo se derrumbaba y se calcomía, se resquebrajaba en su interioridad, sin un sufrimiento infernal. Un confesor le compuso un credo sin Dios, que dijera las verdades de la fe, pero sin decir Dios. Una aberración en cierta manera. Otro confesor le dijo que sentía eso, que sentía que no creía, que Dios no existía, y que era evidente la razón. No tenía vocación de monja, por eso le dijo que dejara el monasterio. Otro le decía que estaba endemoniada. El padre María Eugenio conocía la noche oscura, conocía bien a Juan de la Cruz. Va, la escucha y comprende que esta mujer está en una profunda noche oscura. 30 años pensando que estaba condenada y en el infierno, sintiendo que Dios no le amaba, a veces que ni siquiera existía, sin ni siquiera poder pronunciar su nombre. Pero sin embargo, era la monja más servicial de ese monasterio, era la más equilibrada, era la más sabia, era la más amorosa y dulce, era la que estaba más desolada interiormente. Poco tiempo antes de morir, cuenta el padre María Eugenio, que a él mismo le tocó ungirla para enviarla a los brazos amorosos del Padre, y que ella le contó: Padre, ya ha pasado mi noche, ahora qué lindo es todo, cuéntelo para que las personas sepan que esta experiencia es posible. Y hay un testimonio, tercer testimonio que les comparto, más cercano a nosotros cronológicamente. Es una mujer exquisita. Creo que todos le amamos, le queremos y admiramos de alguna manera. Es difícil contemplar y que no se quede impregnada en la memoria su enorme, su profunda sonrisa, la Madre Teresa de Calcuta. Y sin embargo, esta sonrisa no era más que un disfraz de su profunda noche oscura.
Hace poco he leído las cartas secretas, las así llamadas cartas secretas de la Madre Teresa, secretas no porque contengan cosas extrañas, sino porque las envía a sus confesores, hablándole de la desolación espiritual que experimentaba. Allí la Madre Teresa nos va a hablar de su noche. Voy a leer varios fragmentos de sus cartas que ilustran perfectamente la noche profunda que vivió esta mujer de Dios. Cuenta la Madre Teresa en una carta del año 53. Ella estuvo casi 50 años en una profunda, desoladora noche oscura espiritual. Nadie prácticamente nunca se enteró más que sus confesores. Dice ella, hay una oscuridad tan terrible dentro de mí, siento como si todo estuviera muerto. Esa misma que vemos servir a los pobres, esa misma que vemos trabajar a tiempo y a destiempo, esa misma que vemos fundar en un lugar y en otro, esa misma de la sonrisa interminable es la que también nos dice, mi alma permanece en profundas tinieblas y desolación. La misma que también enfatizará en otra carta suya, en otro texto, rece por mí, pues en mi interior hay un frío glacial, solo la fe ciega me sostiene, ya que en realidad para mí todo está en tinieblas. Y dirá también, cuanto más le quiero, hablando de nuestro Señor, menos me quiere Él. Quiero amarle como nunca ha sido amado, y sin embargo hay una separación, ese terrible vacío, ese sentimiento de ausencia de Dios. Seguirá diciendo, allí en ese momento de profundas tinieblas ha desaparecido todo. Y en la carta más fuerte en la que habla de su noche oscura dirá, y cito ampliamente, vale la pena la cita amplia. Dicen que la gente en el infierno sufre un dolor eterno por la pérdida de Dios. Resistirían todo ese sufrimiento si solamente tuviesen un poco de esperanza de poseer a Dios. En mi alma siento precisamente ese dolor terrible de pérdida, de que Dios no me quiere, de que Dios no es Dios, de que Dios realmente no existe. Jesús, por favor, perdona mis blasfemias. Se me ha dicho que lo escriba todo y me estoy confesando, todo lo estoy diciendo. Esa oscuridad que me rodea por todas partes, no puedo elevar mi alma a Dios, no entra ninguna luz en mí. En mi corazón no hay fe ni amor, no siente la fe, no siente el amor la Madre Teresa, ni confianza, solo hay dolor, el dolor del anhelo, lo siente ausente, lo siente que no le ama, lo siente como no existente y sin embargo le anhela, le desea profundamente. Es casi como esa oración, como ese poema que compone don Miguel de Unamuno, el famoso pensador español, la oración al Dios no existente, que comienza diciendo, oh tú Señor, oh Dios, que no existes. Le habla a un no existente y lo hace existir a golpe de palabra, a golpe de oración, a golpe de relación. Quiero a Dios, dice la Madre Teresa, con todas mis fuerzas, y sin embargo, allí entre nosotros hay una terrible separación. Ya no rezo más, pronuncio las palabras de las oraciones comunitarias y hago todo lo posible por sacar de cada palabra la dulzura que tiene que dar, pero mi oración de unión ya no está ahí, ya no rezo, mi alma ya no es una contigo. La noche de una santa. ¿Cuál es tu noche? ¿Cómo está la noche oscura en tu vida en este momento de tu historia? ¿Cómo te quema la ausencia de Dios? ¿Dios se te ha disfrazado de ausencia? En algún momento de tu vida, si no en el momento presente, has ido a la oración y no has experimentado más que profundo aburrimiento, que frío, que desolación, que aridez. Puede ser que sea noche oscura, pero también podría ser otra cosa.
Por eso siempre toca discernir lo que Dios está haciendo, lo que está trabajando en nosotros. Fíjense, y con esto termino, que a veces, cuando Dios está más cerca, es cuando más ausente se percibe. Y a veces, cuando Dios se percibe muy cerca, es cuando menos presente puede estar. Por lo tanto, ni que la percepción de ausencia te espante, ni que la sensación de demasiada presencia te engolosine. Decide amar, decide estar, todo lo otro lo pone Dios. Que así sea. Amén. No vamos a abrir una sección de preguntas porque me he extendido